El tema de la mediación y conciliación en la legislación nicaragüense. Está la sesión número 9. eh, Incluye los métodos RAC en la legislación nicaragüense y su marco jurídico, la mediación como instrumento de resolución de conflicto, manifestaciones del principio de oportunidad, mediación penal mediación previa y en el proceso, procedimiento de la mediación en, con la legislación nicaragüense, la ley 540. Entonces, vamos a revisar acá. Y esta diapositiva te habla de la parte penal de la mediación, el principio de oportunidad, según el CPP, en su artículo 55 que contempla como manifestaciones del principio de oportunidad la mediación. Acá tenemos la mediación y el resto de manifestaciones del principio de oportunidad, como es la presidencia de la acción, el acuerdo, que es como una extensión del asunto de la mediación, y la suspensión condicional de la persecución. Pero lo que nos ocupa a nosotros del principio de oportunidad es básicamente la mediación y la parte del acuerdo. En la plataforma les puse un video que habla bastante detallado sobre los diferentes tipos de mediación y del principio de oportunidad, y explica de manera bastante clara cuándo va a aplicarse la mediación, en qué casos, ¿verdad? Y en cuáles son las circunstancias o delitos que proceden. En este sentido, sería bueno de que revisaran el video, que está muy bueno, por cierto, y está muy claro la explicación, ¿verdad? Ya hemos visto de manera más específica en temas anteriores, vimos específicamente sobre la mediación penal. Entonces, hablábamos de cuáles son los delitos que aceptan la mediación en el caso de los delitos menos graves y las faltas que también se establecen en esta diapositiva. Así como en el artículo 56, cuando habla de la mediación, dice que proceden las faltas en los delitos imprudente o culposo y en los delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación, y en los delitos de sancionados con pena menos grave. En este tipo de delitos, ¿verdad? Va a proceder la mediación en materia penal. La mediación previa, que también lo contempla la temática del día de hoy, en los casos en que la mediación proceda de previo a la presentación de la acusación o querella, la víctima o el imputado podrán acudir en procura de un acuerdo total o parcial ante un abogado o notario debidamente autorizado, ante la Defensoría o un facilitador de justicia en zonas rurales. Entonces, en este sentido, con respecto a la mediación penal, ya esto lo habíamos visto, como lo repito, en la parte que solo hablaba de la mediación penal. En cuanto al procedimiento de la mediación en nuestra legislación con respecto a la ley 540, lo anterior era del Código Procesal Penal, dice que en el artículo 8 establece cómo se le da inicio al procedimiento de mediación. Entonces, en este sentido, el procedimiento de mediación relativo a una determinada controversia se comienza el día en que las partes acuerden iniciar. ¿Ya? La parte que haya invitado a otra a entablar un procedimiento de mediación y no reciba a esta última una aceptación de la invitación en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que envió esta o en cualquier otro plazo fijado en ella, podrá considerar que la otra parte ha rechazado su oferta de mediación. Siempre hay que asegurarse de que la citación se haga efectiva, ¿verdad? Hay que hacer efectiva la citación. El detalle es que a veces hay personas que dicen que sí, pues que llevaron la citación, pero realmente no lo han hecho. Por esa razón es que algunas personas no llegan. Y en eso, pues el sistema
ahí pues tiene una debilidad, porque a veces, ¿qué hace la DIRAC, por ejemplo? La DIRAC le da la citación a las personas para que ellos vayan a entregársela, ¿ya? No hay un sistema de notificación como lo hace el juzgado. Entonces, ahí hay una debilidad, porque hay personas que creen que porque van a llevar un acta de mediación en donde no hubo comparecencia o le dan el acta de no asistencia de la otra parte, creen de que con eso ya van adelantando el juicio a su favor. No, simplemente que no llegó, pues, porque aún llegando, aunque no quiera mediar, no está obligado a hacerlo. Así de sencillo, ¿verdad? Pero hay un error en ese sentido y una debilidad de parte del sistema judicial porque no cuenta con los recursos como para poder hacer efectiva una citación o una invitación, como yo le llamo, a mediar. En el artículo 9 habla del número de designación de mediadores. Entonces, aquí las partes podrán decidir si solamente uno o son más los mediadores que van a participar de la mediación, ¿ya? El mediador será uno, solo, a menos que las partes acuerden sean dos o más. Tiene que ser de común acuerdo, pero eh, por, por procedimiento solo es uno. Ya las partes van a decidir si es dos o tres, ¿verdad? En ese particular ya lo deciden las partes. Las partes también podrán solicitar la asistencia de centros de mediación y arbitraje para la designación de mediador, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, ya cuando sea más de uno, ya tiene que ser consensuado. Asistencia de la audiencia. En la audiencia de mediación se desarrolla con la presencia del mediador y las partes o sus apoderados, autorizados mediante poder de representación. Los abogados podrán asistir a las partes si éstas lo solicitan expresamente. Las partes conjuntas o separadamente por una sola vez podrán, hasta 2 días antes de la audiencia de mediación, solicitar la suspensión de la misma, ¿ya? Entonces, esa última parte pues casi nunca se practica. La gente asiste o no asiste. La verdad es que como no es obligatorio, entonces la gente sí va o a veces no va. En la mayoría de los casos no va, ¿ya? Esa es la realidad, ¿no? En la mayoría de los casos hay gente que dice, no, no voy a ir, porque al final de cuentas no me interesa mediar con nadie, ¿ya? Entonces no van simplemente. Procedimiento de mediación. Si las partes no se ponen de acuerdo acerca del procedimiento de mediación, el mediador podrá proponer a las partes el procedimiento que considere adecuado en procura de un acuerdo de las partes, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, los deseos que expresen las partes y la necesidad de lograr un rápido arreglo de la controversia. Asimismo, por acuerdo de partes, el mediador podrá dirigir el procedimiento que se haya determinado emplear. En resumen, el mediador no tiene ningún tipo de decisión sobre el proceso. Son las partes las que van a decidir todo el asunto, ¿verdad? Ellos son los que tienen la facultad de poder decidir el tipo de proceso, qué es lo que se va a ventilar, pero como algunas personas desconocen de la ley o lo que establece la ley, entonces es el mediador quien toma la batuta, por así decirlo, y él es el que va a moderar todo el procedimiento, ¿verdad? Entonces, no son las partes en este momento o en ese momento eh, qué es lo que se va a hacer, porque dice el mediador podrá proponer a las partes el procedimiento que considere adecuado en procura de un acuerdo de las partes, ¿ya? Entonces, al final el mediador y las partes creen, ¿verdad?, de que él es el que va a hacer o las cosas se van a hacer absolutamente como él dice, ¿ya? Entonces, en ese particular, pues, las partes hacen la santa voluntad de los mediadores, ¿verdad? No están muy claros de qué es lo que se va a hacer en ese momento. Ahora, cada sesión que se realice durante un proceso de mediación se deberá de levantar un acta. Que contendrá como mínimo los siguientes requisitos. Pero esto es una vez que concluya, ¿verdad?, la mediación. Ahí tenemos cuáles son los requisitos que debe de llevar lugar, hora, fecha,
donde se lleva a cabo nombre y apellido de las partes, generales de las partes, nombre y apellido general de las representantes y asesores si lo hubiere. Fíjense que aquí dice representante y asesores si lo hubiere, ¿ya? Entonces tenemos dos categorías de personas que pueden ir acompañando a la persona que va a estar en mediación. ¿Ves? Nombres y apellidos generales de los mediadores que actúan en el proceso, nombres y apellidos generales de cualquier otra persona que estuviera presente en el proceso de mediación y el carácter que ostentaba. Un resumen de lo ocurrido de la sesión, un resumen de lo ocurrido, no es que va a poner todo, ¿verdad? Indicación de los acuerdos que se llegaron durante la sesión. Indicación de los acuerdos. Aquí se indican acuerdos, no se proponen. La propuesta de acuerdos es antes de esto. Aquí se indican los acuerdos a que se llegaron durante la sesión. ¿Ya? Estas no son las propuestas, estos son los acuerdos que se tomaron de diferentes propuestas que hubo. Entonces decidieron por una propuesta que les convenció a las dos partes, ¿verdad? Pero acuerdos a que se llegaron no es lo mismo que propuesta. En caso de que el proceso de mediación se dé por terminado, se deberá indicar la razón. Se deberá indicar la razón de su determinación. Las actas deberán ser firmadas por las partes, los asesores si los hubiere, y por el mediador o mediador. Esos son los requisitos que debe de cumplir, ¿verdad? Básicamente el acta de mediación. Terminación del procedimiento según el artículo 16 de la ley 540, ¿verdad? Que es la ley de mediación y arbitraje. Dice que el procedimiento de mediación se dará por terminado cuando las partes lleguen a un acuerdo y lo firmen. Al hacer el mediador, previa consulta con las partes, una declaración por escrito que haga constar que ya no se justifica seguir intentando llegar a un acuerdo en la fecha de tal declaración. ¿Eh? Al hacer las partes al mediador una declaración por escrito de que dan por terminado el procedimiento de mediación en la fecha de tal declaración. Esa es tan clara, ¿verdad? Si las partes deciden no seguir o dar por terminado el proceso, pues hasta ahí llega. El mediador no los puede obligar a continuar, solo porque él quiere que se continúe y terminar. No se puede. Simplemente no hay acuerdo o no quieren seguir y punto, se acabó. Al hacer una parte, la otra o las otras partes y al mediador una declaración por escrito que dé por terminado el procedimiento de mediación. ¿Ya? Entonces aquí ya son las partes y el mediador, ¿verdad? Ahora en el artículo 17, el mediador actuando como árbitro, salvo, dice, acuerdo en contrario de las partes, fíjense bien, salvo acuerdo en contrario de las partes, no podrá actuar como árbitro en una controversia quien haya participado como mediador en la misma, ni en controversia que surja a raíz del mismo contrato o relación jurídica o de cualquier contrato o relación jurídica conexo a la controversia en la que fue mediador. Es decir, si hay una conexión, relación, o si hay alguna conexidad con otro caso para el que tiene relación o vínculo con el que se está ventilando, entonces este no podrá actuar como árbitro en ninguna de esas situaciones, ¿verdad? Porque existe una pequeña relación, una conexión de relación jurídica o de contrato con otra que ya él participó. Por lo tanto, este no podría ser partícipe de ninguna manera como árbitro en el proceso. ¿Ya? Y el artículo 20 habla de la ejecutabilidad del acuerdo de mediación. Entonces, el acuerdo al que lleguen las partes en un proceso de mediación será definitivo, concluye con el conflicto y será ejecutable de forma inmediata. ¿Ya? La ejecución de un acuerdo de mediación en caso de incumplimiento, fíjense acá, en caso de que se incumpla el acuerdo, se solicitará ante el juzgado de distrito competente. O sea, de que si hubo acuerdo, usted tiene la facultad de acudir ante el juez y decirle de que hay un acuerdo y de que requiere de que se cumpla.
Entonces hay que pedirle al juez que nos dé acompañamiento para la ejecución. Entonces eso, eh, el acuerdo o los acuerdos que se tomen o que se hayan pactado, el incumplimiento de la parte a mí me va a abrir la posibilidad de que yo lo pueda ejecutar. ¿Ya? Obviamente que vamos a establecer un procedimiento ante el juez competente, dice acá, ¿verdad? Pero se puede proceder a raíz de un acuerdo o de los acuerdos que se hayan tomado, se puede proceder en contra de la parte que firmó para que se pueda dar el cumplimiento o el cumplimiento forzoso en todo caso, porque ya va a ser en contra de su voluntad, ¿verdad? Pero sí se puede hacer ese tipo de requerimiento ante el juzgado de distrito competente. Entonces, en este sentido, hasta aquí, ¿verdad? Concluimos con la clase, con la sesión número 9 y pues nos vemos en la próxima clase.